Bueno, hoy vamos a tocar un tema, yo sé que va a ser muy difícil, sobre todo desintoxicar a los globalistas neoliberales, pero pues imagínense, el mayor banco capitalista del mundo, BlackRock, pues proclamó ya el fin de semana pasado el fin de la globalización y le achacan la culpa al conflicto de Ucrania, lo cual no es así, ya lo demostraré nosotros. Yo llevo 15 años diciéndolo, 16, ya ni sé cuántos. Y en realidad la globalización entra en gran crisis desde el 11 de septiembre del 2001, cuando se elevan los costos, desde el punto de vista técnico, ¿no? No así de publicidad barata. Bueno, a ver, Giselita, es muy importante porque ustedes saben que BlackRock tiene más de 10 billones de dólares, trillions en anglosajón, o 10 a la doceava potencia, que pueden ser hasta 10 veces, bueno, alrededor, ¿no? El Producto Interno Bruto de México, para que vean ustedes la dimensión de lo que estamos hablando. Claro, no es un capital propio, se le conoce como Assets Under Management o activos bajo manejo. Bueno, a ver, la primera, Giselita, ¿cuál tienes ahí a la mano? Bueno, primero que nada, ahí está lo que hizo, ahí está BlackRock, y ya la globalización, yo desde mi libro del 2007 ya ya habíamos visto que el mundo iba hacia la desglobalización y hacia regionalismos, pues se dio. Lo que pasa, lo que hace Ucrania es agudiza las tendencias, eso es todo. A ver, la siguiente, Giselita. Bueno, aquí fíjense, es importante, me llamó mucho la atención. Yo tuve una entrevista, bueno, estuve en el Edén, bueno, me fui en la noche y estuve ahí todo el día. Fui invitado a una entrevista con el connotado entrevistador Emanuel Sivilla, y me gustó mucho el resumen que hicieron, porque le pusieron bueno, a toda la entrevista, a su link, le pusieron: de facto estamos en la guerra mundial híbrida, que es un concepto que está pegando mucho, lo digo con humildad de rigor. Incluso el canciller Sergei Lavrov ya lo está usando. Me va a perdonar el canciller, pero me le adelanté en su portal Sputnik, y no se le escapó a Emanuel Sivilla y a bueno, a los que hacen ahí la síntesis, el fin de la globalización. Bueno, vean, eso es importante. Yo tengo que agradecer porque muchos de los puntos de vista que he vertido sobre la globalización, pues se los debo. Yo tuve un foro muy importante antes de la formalización del Seminario de Economía Mundial en 2006, con la directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la doctora Alicia Girón, que me brindó su anfitrionía académica. Y luego este seminario lanzó sus notables cuan premonitorios estudios críticos sobre la globalización a contracorriente de la moda imperante del globalismo neoliberal. Es decir, cuando nadie se atrevía a decir que el modelo de la globalización, pues ya se le veían las señales, ¿no? Ya venía dando tumbos. Bueno, aquí me acuerdo Rosario Robles, que hoy está encarcelada, pero más que nada estaba encarcelada mentalmente. eh, Dijo: hay que incrustarse a la globalización. Y eso que ella estudió, dice economía en la Facultad de Economía de la UNAM, que lo digo, realmente es un antro totalmente neoliberal que controla a Rolando Cordera. Incluso le hizo su apología al ITAM, digo, a aquellos que no estén enterados. Entonces, y había toda el PRD en ese momento, había enloquecido, ya hablaban de la tercera vía, etcétera, etcétera, y le llamaban a la globalización la tercera vía. Imagínense, esa era la oposición en México, y de la izquierda además. Bueno, entonces, sus coordinadores de ese seminario, yo creo histórico, fueron Luis Sandoval y Gerardo Minto Rivera, y ahora coordina conjuntamente con Arturo Ortiz Guadgemar. Entonces yo aquí digo honores a quienes honores merecen. Ahí realmente sí vimos las tendencias. La siguiente, Giselita,
de la desglobalización y los regionalismos que hoy los estamos viviendo. Y vean, curiosamente, el Instituto de Visiones Económicas de la UNAM tuvo el acierto de haber invitado al florentino, al gran pensador geoeconómico florentino, Giovanni Arrighi. A mí me tocó placearlo, yo lo llevé a programas de radio, de televisión, muy importantes, etcétera, etcétera, y era un personaje, en paz descanse, fuera de serie. Y él viene de la escuela del sistema mundo de Manuel Wallerstein. Manuel Wallerstein precisamente tiene un libro que les recomiendo ampliamente, The Modern World System. Bueno, ahí lo tienen aquellos que lo quieran ver. Y ahí el subtítulo del libro de Manuel Wallerstein, que es un must para leer, habla de el capitalismo agrícola y los orígenes del sistema económico mundo del siglo XVI. Realmente yo sí abrevé mucho de ese concepto, lo tengo que reconocer. Y luego, nada menos que nuestro amigo en paz descanse, ya también falleció, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, hizo, creo que fue su último libro en 2007. Vean, el libro de Wallerstein fue en 1974, se llama Adam Smith in Beijing. Ya veía cómo los chinos habían hecho esa mezcla única, que muy creativa de ellos, el marxismo capitalista, ¿no? Que suena, bueno, los que tienen mentalidad encapsulada nunca lo van a entender, pero realmente hoy China, pues sí es un capitalismo de Estado. De cierta manera, Marcuse de la escuela de Frankfurt ya lo había también planteado. La portada y este globo se llama La demondialización, Jacques Sapir, véanlo, y realmente muchos dicen que se inspiró del mío un año antes, 2007, hacia la desglobalización. Ahí lo tienen, vean, precisamente un año después se daría, no nos equivocamos en esa hipótesis, pues la crisis de Lehman Brothers en 2008. Con todo el respeto, pero sí nos adelantamos. Bueno, la siguiente. Bueno, vean, hay varias globalizaciones, eso a veces no se entiende. Ustedes, por ejemplo, cuando oyen hablar a China, la globalización y le echan porras y loas, están hablando de la globalización económica, sin finanzas realmente. Bueno, es difícil, ¿no? Pero donde predomina la economía y las finanzas solamente lo apuntalan. Pero la globalización de Occidente, sobre todo la anglosajona, con sede en Wall Street y la City, es financierista, que naturalmente rebasa la realidad económica. Bueno, también tienen la globalización cibernética o digitálica, le pudiéramos decir. Esa también se cayó ahora en Ucrania. La globalización petrolera, que esa siempre existió, antes incluso del advenimiento de la globalización como tal, que yo le doy la fecha en 1991. ¿Por qué? Porque es cuando se disuelve la Unión Soviética y ya no tenía, se quedó solo el orden, vamos a ponerlo así, globalista neoliberal de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces, pero ya la globalización petrolera siempre ha existido. Acuérdense, se cotizaba en dólares, tiene sus dos variantes que son el West Intermediate Texas y el Brent, etcétera. Y luego la mercantil, pues ya la vieron, ya toda esa es muy conocida, en la que todos implicaban, pero ya no le convenía a Estados Unidos ni la económica, ni la globalización económica, ni la mercantil, porque estaban perdiendo la batalla. Frente a China, que ya saben, con su geoeconomía prodigiosa, pues ya estaba a punto de desbancar a Estados Unidos. En Producto Interno Bruto por paridad de adquisitiva o paridad de compra, como le llaman, Power Purchase Parity, ya China había rebasado a Estados Unidos. Y luego entró India, con la globalización, yo diría, del software. Entonces ya también, ya no le convenía a Estados Unidos a estos dos grandes pues adversarios. Bueno, la siguiente, y naturalmente todo esto, yo no diría se murió en Ucrania, ya venía agonizando. Incluso la que habla el fin de la globalización
a la que hace alusión Larry Fink, que es el mandamás de BlackRock, es la globalización financierista. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y naturalmente hoy, con la grave crisis de la cadena de suministros, lo que se llama el supply chain, pues obviamente pues ya esto se acabó en Ucrania. Y vean, realmente hay que tener muy bien presente la definición de la globalización, que versa sobre la disminución de costos. ¿Y cómo lo hacen? A través del outsourcing, que es la maquila, los castizos le llaman deslocalización, y el downsizing, que es la poda laboral. Imagínense a qué grado de deshumanización llegamos, que cuando despedían al mayor número de obreros o de empleados en una empresa, subían sus acciones, bueno, lo cual era totalmente demencial. Bueno, es ese modelo de la globalización. Yo le llamaría también misántropa. Bueno, la siguiente, Gisela. Es decir, si uno no entiende eso, no va a entender por qué está muerta la globalización.